Días, hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición que Dios nos dé la oportunidad de estar aquí. Y este último canto, sin duda, es uno de los más significativos para la vida del cristianismo, donde Dios amplía su misericordia y Él es fiel, hermanos. Son atributos de nuestro Dios. Y nosotros dice que somos infieles, pero Él permanece fiel. Y cada día que Dios nos da es una oportunidad para renovar votos, hermanos, ¿no lo creen? Cada día que Dios nos muestra su misericordia es una oportunidad para enderezar nuestras veredas, para enderezar nuestros caminos. Cada día que Él nos da es una oportunidad porque Dios es el Dios de las oportunidades. ¿Lo creen, hermanos? Yo sí lo creo. Él no es como nosotros que juzgamos, prejuzgamos y aniquilamos. Él no es así. Él nos dice, hay una oportunidad más. Corrige lo deficiente en tu vida. Y esta es la oportunidad que Él nos da, hermanos. Hay que aprovecharla. Entonces, en esta mañana le doy gracias a Dios porque nos da esta bendición de estar aquí. Y vamos a retomar la enseñanza del libro de Job, después de que segmentamos un título, Cuando Dios habla, yo guardo silencio, lo hicimos en dos partes. Y hoy muy probablemente también vamos a hacer dos partes de este tema, que tiene que ver con el libro de Job. En los últimos capítulos, hermanos, del libro de Job, ya casi estamos terminando. Quiero aclararles que no hemos profundizado bien en este libro. Nos falta mucho, hermanos. No crean ustedes, ya terminamos Job, ya lo sabemos todo. No es cierto. Hay muchas cosas que no entendemos todavía. Y si aún pudiéramos extraer de este versículo de Juan 14:6 una enseñanza, quiero decirles que aún de ese mismo versículo que ya sabes de memoria, podemos sacar más y más riquezas de la palabra del Señor. Así es de que digamos que es una introducción al libro de Job, lo que hemos estado viendo. El título que le he puesto es el siguiente: Después de la tempestad, complételo. Gracias. Después de la tempestad viene la calma. Ese es el título. Y les voy a pedir, hermanos, que por favor busquemos este libro más antiguo de la Biblia, Job. Y vamos a situarnos en el último capítulo, Job 42. Es ahí donde vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Y quiero invitarles para que veamos la lectura. Job 42. Voy a leer y usted puede continuar ahí con su vista, seguir con su vista. Respondió Job a Jehová y dijo, es decir, hermanos, aquí era el momento de hablar de Job. Una vez que Dios habló, lo confrontó y le dijo, ¿dónde estabas tú? Y Job tuvo que callar. Y llegó el momento en el cual Job habló, pero habló con una actitud muy diferente. Habló con una actitud en donde echó fuera el orgullo y la prepotencia y simplemente se propuso hablar a Dios con una mejor actitud. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Amén, hermanos. Dice Job, yo conozco que todo lo puedes. Y esta es una verdad trascendental. Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Para ti, para mí, hay muchas cosas que son difíciles y tal vez imposibles, pero para Él no. Y alégrate, Él es nuestro Dios, el Shaddai, el Todopoderoso, hermanos. Y Job le dice, yo sé que todo lo puedes. Job estaba bendiciendo a Dios. Estaba hablando bien de Dios. Como bendecir es hablar bien y desear algo bueno o dar algo bueno también. Como maldecir es hablar mal de alguien. Y aquí dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, porque dice el salmista, aún no está la palabra en mi boca y aquí tú la sabes toda. Conoces mi levantarme,
y acostarme, etcétera. Hermano, en esta mañana Dios conoce tus pensamientos. En esta mañana Dios sabe cuál es tu actitud. En esta mañana Dios sabe si estás con la espada desenvainada. ¿Sabe Dios si en este momento tú estás emitiendo algún juicio o prejuicio en contra de alguien y por qué no hasta de un servidor? Y deseando que ya termine. Dios lo sabe. A Él no le podemos esconder absolutamente nada, porque lo más profundo de tu corazón, de tus pensamientos, Él lo conoce. Y también los míos, por supuesto, porque Él es Dios. Y Job le dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Pregunta. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Vean la actitud. Oye, ¿qué dice? Te ruego y hablaré. Qué bonita expresión. Oye, te ruego y hablaré. Es como pedirle permiso, ¿verdad? Y luego dice, te preguntaré y tú me enseñarás. El salmista dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Pero noten ustedes, dice, enséñame a hacer ¿qué? Tu voluntad, tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? ¿Dónde tenemos la voluntad de Dios? Aquí está. Aquí está la voluntad. ¿Qué quiere Dios, hermano? Para mí, para ti. Aquí está. Y dice, enséñame a hacer tu voluntad. Y luego dice aquí, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, ¿recuerda los amigos? Porque no habéis hablado de mí lo recto. Y luego vuelve a decirles, vean a mi siervo Job. Ustedes no hablaron bien, no hablaron lo recto, así como mi siervo lo ha hecho. Mi siervo Job. Hermanos, Dios ve todas las cosas, ve nuestras actitudes, ve nuestros pensamientos. Y luego ya le da instrucciones, hermanos, porque cuando Dios empieza a hablar, no solamente nos exhorta, sino nos da también las instrucciones que necesitamos cada uno de nosotros. Y siempre hemos de necesitar las instrucciones. Y aquí están, en la palabra del Señor. ¿Sabían, hermanos, que la Biblia nos habla de cualquier tema, verdad? El que tú quieras, hermano, el que tú quieras, la Biblia lo habla. Cualquier tema. Lo difícil es aceptar los consejos de Dios. Y luego, hermanos, dice, tomaos 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto, porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud. Y otra vez, como mi siervo Job. Y ya fueron estos personajes aquí mencionados, e hicieron como Dios les había dicho. ¿Y Dios aceptó esta oración de ellos? No, la oración de Job. Por eso dice la palabra de Dios que la oración del justo puede mucho, hermanos. ¿Ustedes creen, hermanos, que la oración tiene poder? La oración es poderosa. Cuando tus problemas te agobien y no sepas qué hacer, descansa en las promesas de Dios y pon en oración esa petición. Y Él va a hacer grandes cosas. ¿Crees esto, hermanos? Porque si no lo crees, ya tenemos un grave problema. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradarle al Señor. Ahora bien, hermanos, en la vida en general, es decir, la vida del ser humano en general, no estoy hablando de un creyente o de un inconverso, en general, ¿sí? Es inevitable que vengan las pruebas, los problemas, y es por ello que tenemos que tener recursos para poder soportar y hacer frente a esas pruebas, a esas situaciones. Las pruebas son inevitables, hermanos. Y como creyentes, como cristianos, los recursos que nosotros tenemos vienen aquí en la palabra de Dios.
lamentablemente muchas personas que no quieren acercarse al Señor, que no lo conocen, que no son hijos de Dios, porque hay que entender esto, que no todos los que viven en este globo terráqueo son hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Son creación de Dios. Pero Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad o potestad de ser hechos hijos de Dios. Y muchas personas que no forman parte de la familia de Dios, vienen pruebas a sus vidas y los recursos que tienen pudiera ser que en algún momento les funcione, pero la verdad es que la mayoría toman malas decisiones. Hace años un joven de 16 años llegó a su casa cabizbajo y era un joven tranquilo por lo que hemos escuchado. 16 años y pasó por una etapa de, vamos a decir, lo cortó la novia, ¿sí? Y llegó a su casa y fue a su habitación, se encerró y puso puras canciones melancólicas. Esas canciones, hermanos, que son peligrosas. Y el Señor dice que no debemos de cantar canciones al corazón afligido, porque aquel que lo hace es como el que quita la capa en tiempo de invierno o mezcla vinagre con jabón. Y yo lo hice, mezclé, bueno, hice lo de mezclar vinagre con jabón, aclaro. ¿Sí? No van a pensar que yo llegué y puse melancólica. No estoy diciendo eso, hermanos. Cuidado con las canciones. Y el vinagre con el jabón hace una reacción química que se empieza a desbordar todo el asunto. Este joven llegó con problemas, se encerró, y mientras sus papás estaban haciendo movimientos con los muebles ahí abajo, necesitaban su ayuda. Y le hablaban y no entendía, y cuando fueron a buscarlo, él se había quitado la vida. 16 años. ¿Se imaginan ustedes el golpe para sus papás? Muy joven. Y algunos de los que están aquí saben de quién estoy hablando. Qué terrible, hermanos. Entonces, esos recursos que a veces utilizan son equivocados, son las puertas falsas. Como cristianos, los recursos que nosotros tenemos vienen de la palabra del Señor. Hermanos, el propósito de este mensaje es que todos seamos fortalecidos por medio de los recursos que Dios nos da, por medio de los recursos que Dios nos ofrece cuando pasemos, como dice el apóstol Santiago, por diversas pruebas. Aquí está, hermanos, el manual de instrucciones. Yo te hago una pregunta al aire. ¿Tienes pruebas en tu vida? ¿Tienes pruebas? Yo sí tengo. Y mis pruebas no son las tuyas, ni tus pruebas son las mías, porque son diversas pruebas. Somos probados de una manera muy diferente por Dios, hermano. No es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo. Ahora, ¿cuántas veces hemos visto la mano de Dios cuando atravesamos por pruebas, hermanos? ¿Cuántas veces? Innumerables veces hemos visto la mano poderosa del Señor ayudándonos. Hermano, Dios está con nosotros. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo. Si Dios, ¿qué pues diremos? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquí en el capítulo 42, hermanos, de Job, particularmente el versículo 10, vean, hermanos, qué dice la palabra del Señor. Déjenme llegar ahí otra vez y pongo el separador. Dice el versículo 10. ¿Lo pueden leer, hermanos, por favor? Noten ustedes la palabra principal. Y quitó Jehová. ¿Qué cosas? Quitó el dolor, quitó la desesperación, quitó la ansiedad, la depresión, quitó todo lo que en su momento Job había experimentado por causa de la prueba. Lo quitó Dios, hermanos. Lo hizo a un lado.
¿Te puedes dar cuenta en retrospectiva cuáles cosas fueron las que Dios le ayudó a Job? ¿En qué manera le ayudó Dios a Job? Porque las circunstancias en las cuales vivió Job, toda esta prueba, fueron muy difíciles. Dime, ¿cuántas de las cosas que padeció Job tú y yo aguantaríamos? ¿Cuántas? ¿La sarna maligna, hermano? ¿Qué te parece? Hay veces, hermanos, que con una uña enterrada en uno de los piecitos, ¿verdad? Con cariño, los piecitos, ya con eso tenemos. Imagínate, admiro y respeto y valoro y aprecio el testimonio que el hermano César nos da cada vez que predica la palabra de Dios. Admiro mucho lo que él, por medio del Señor, porque si no es el Señor el que lo ha fortalecido, entonces ¿quién, hermanos? Y a veces regreso y veo esa fotografía impactante que le tomó su hija Anabeli ahí en terapia intensiva. No debió haberlo hecho, pero ella la tomó y ha servido como un fuerte testimonio en lo que Dios está haciendo en la vida del hermano César Delgado. Sí recuerdan esa foto, ¿verdad? Y yo regreso y la veo y digo, cuán grande es nuestro Dios. Y todavía sigue predicando. ¿Qué cosas, hermanos? Entonces, dice el versículo que acaban de leer, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él oró por sus amigos. Y luego hay resultados importantísimos. Hermanos, después de la tempestad viene la calma. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, antes de avanzar, quisiera que en esta mañana por lo menos consideráramos tres cosas en torno a las pruebas. Hay que entender o diferenciar entre lo que es una prueba o un ataque del enemigo o consecuencias de nuestras malas decisiones. Lo voy a repetir, hermanos. Hay que entender o diferenciar en lo que es una prueba o en lo que también es un ataque del enemigo o en las consecuencias de nuestras malas decisiones. Hablábamos hace un momento de que no todo es lo mismo. Ahora bien, el apóstol Santiago nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga, ¿qué más, hermanos? La paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos, es decir, maduros, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas nos llevan a la madurez, hermanos. La palabra perfección tiene que ver con madurez, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hermanos, ¿cuántos de aquí ya se consideran los más maduros? No levanten la mano y no lo piensen. Nos falta. Y ahí estamos en el camino. Pero el propósito de las pruebas, uno de ellos es que aprendamos nosotros a madurar en las cosas que son, espiritualmente hablando, importantes. Las cosas de Dios. Hermanos, hay personas que todavía se molestan cuando no los saludan. Bueno, con esta situación ya sabemos que hubo un giro, ¿verdad? De 180 grados en los saludos. Muy complicado, ¿verdad que sí? Muy complicado. Lo entendemos la situación, pero no deja de ser complicado. A mí en lo personal me gusta saludar y ver de frente a aquel hermano y decirle, Dios te bendiga y que diga lo mismo. Pero entendemos la situación y tenemos que ser respetuosos de esto, hermanos. Tenemos que entenderlo. Entonces, hay una gran diferencia, hermanos, entre lo que son las pruebas, los ataques y sin duda las malas decisiones. Por eso quiero descansar ahí este tema. Antes de avanzar en este tema general, que después de la tempestad viene la calma. Porque si seguimos terminando el libro de Job, nos vamos a dar cuenta de las grandes cosas que Dios hizo con este varón. Gracias a Dios que tenemos este libro. Hermanos, la prueba, ¿qué es la prueba? Pudiera haber innumerables definiciones. Pudiera haber.
puede ser una situación hostil, puede ser un acontecimiento muy complicado, eh, pueden ser varias cosas. Hermanos, Dios permite en nuestra vida una situación hostil precisamente para probar nuestra fe. Otra vez, hermanos, Dios permite en nuestra vida algo difícil, una situación dura, hostil, para probar nuestra fe. Dios lo permite. Esa es una prueba, hermanos, para que yo sea aprobado. Y tenemos algunos ejemplos, solamente puse 2 ejemplos. El primero, Dios probó a Abraham en el capítulo de 22 de Génesis. Usted ya lo conoce, por eso vamos un poquito más rápido, pero vale la pena llegar y aterrizar ahí en el capítulo 22. Y aquí, hermanos, en este capítulo, Dios está probando, es una prueba para este hombre que fue considerado amigo de Dios, Abraham con H. Dios le había hecho promesas a Abraham. Dios le dio instrucciones una vez que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y a la tierra que yo te voy a dar. Y es una tierra fértil, es una tierra que fluye leche y miel. Y además te voy a dar una descendencia que si aún pudieras contar las estrellas o la arena del mar te sería imposible, pero te voy a dar una descendencia. Dios lo prometió y Dios lo cumplió. Amén. En el tiempo de Dios, no en el tiempo que uno quiere. Porque noten ustedes la edad de Sara y la edad de Abraham, que siendo ya grandes. Y Dios prometió y Dios cumplió. Y hasta Sara se rió, por eso Isaac significa risa. A Sara le dio risa. Hermanos, pero entonces, en la vida de Abraham, en el capítulo 22, empezó, o llegó, mejor dicho, una prueba difícil para él. ¿Cuál era esa prueba? Vean ustedes, hermanos, ahí, 22:1, aconteció después de estas cosas que probó, ahí está, probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien, por supuesto, hermanos, ¿cuántos no aman a sus hijos? ¿Qué estaríamos dispuestos a dar por nuestros hijos, hermanos? Todo, ¿verdad que sí, hermanos? Yo lo haría. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por tus hijos? Yo sí. Abraham amaba a su hijo. Y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermanos, ahí se suscita un evento que la Biblia no lo menciona y podemos especular un poquito. A veces tenemos la costumbre de leer corridito y no damos una pauta y reflexionamos al respecto de lo que está sucediendo. Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo, a quien amas, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto. ¿Qué le estaba pidiendo, hermanos? Mátalo a tu propio hijo, a quien amas. Mátalo. Hermanos, ¿cómo sería la actitud de Abraham cuando escuchó esto? ¿Qué sentiría? ¿Qué pasaría por su mente y por su corazón? Tal vez en los sentimientos él, valga la expresión, sintió que su corazón se partía en dos. Tal vez le dolía aquí algo, las entrañas. Tal vez tenía interrogantes. Tal vez tenía muchas cosas en mente. Tal vez no sabía qué hacer. Muchas cosas, hermanos. Porque no era algo sencillo, ¿verdad que no? No sé cuántos años tenía Isaac. No lo sé. Algunos dicen que entre 11 o 12, no lo sé. Pero era su hijo. Hermanos, y sucesivamente, Abraham cumplió. Ustedes recordarán esta historia. Fueron a la tierra de Moria, llegaron, vieron el monte, y Abraham para todo esto elaboró una estrategia, un proceso con sus criados, con su hijo, con la leña, y llegaron, y tantas cosas que acontecen en este capítulo, y muchas enseñanzas preciosas, hermanos. Pero el punto clave es cuando llega y prepara el holocausto, y está a punto de matar a su propio hijo, pero Dios le dice, no lo hagas, porque ya sé
¿Qué me temes? Y Dios se proveyó de cordero para el holocausto. Dios lo hizo. Otra prueba, aquellos jóvenes hebreos, hermanos, también en el libro de Daniel. Así rapidito, hermanos. En el libro de Daniel, sí, ¿verdad? Búsquenlo, por favor. Capítulo 3, ahí se desarrolla otro evento importante de la prueba. Estamos hablando de la prueba, hermanos. Entonces, aquí vemos que el rey, en aquel entonces, Nabucodonosor, levantó una estatua de oro y era necesario que todos que vieran a la estatua se inclinaran y honraran, adoraran esa estatua. Había unos chismosos por ahí, porque estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, no querían, no lo querían hacer, no lo iban a hacer. A ellos les cambiaron sus nombres por dioses paganos, porque eran Ananías, Misael y Azarías, y se los cambiaron, hermanos. Pero, y alguien los delató con el rey, le dice, ellos no quieren hacer lo que tú nos has mandado, que adoren a tu estatua, y luego le dieron oportunidades, entre comillas. Ok, vuelvan a hacer, cuando escuchen el sonido de estos instrumentos de música, háganlo, hermanos. Pero la respuesta de estos jóvenes fue contundente en el versículo 17, 3:17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Hermanos, dice, nuestro Dios, ¿a quién? Y Él es nuestro Dios también, hermanos. Es el mismo Dios, Dios no cambia. El Dios de ellos es nuestro Dios, ¿estamos de acuerdo? El Dios que los levantó, los sacó, los libró del horno ardiendo, es nuestro Dios. Y el horno es la prueba. Nuestro Dios, a quien servimos, puede hacerlo. Él nos librará. Y luego el 18. Y si no, alguien puede decir, qué falta de fe. Y si no, hermanos, esto no es falta de fe, esto es fe. Es conformarnos a la voluntad de Dios. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, hay esta situación, si tú quieres, lo puedes hacer. Que se haga tu voluntad. El Señor Jesucristo dijo, si es necesario que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo creo que Dios puede levantar a un enfermo, si Él quiere, si es su voluntad. Oramos de acuerdo a su voluntad. Y si no, vean, hermanos, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que tú has levantado. Versículo 22. Y como la orden del rey era apremiante, es decir, no lo iban a hacer. Y la orden dice, habían calentado el horno mucho. La llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, a Mesach y a Abednego, porque el horno fue calentado 7 veces más. Y el horno dice que mejor mató a aquellos hombres que los habían alzado. Y luego versículo 27. Dice la palabra de Dios. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Esto es sorprendente, hermanos. Ellos pasaron por una prueba muy difícil. Dios permitió la prueba. Entraron al horno, pero Dios los sacó de ahí con mano poderosa. Las pruebas son inevitables, pero en las manos de Dios, hermanos, estas pruebas son posibles pasarlas con la ayuda de Dios. Vean ustedes la prueba. Esa es una prueba. Y hay otros ejemplos, pero quiero avanzar, hermanos, para ver la diferencia entre la prueba y un ataque del enemigo. ¿Hasta ahí? ¿Cuál es tu prueba? Nota la prueba. Puede ser alguna similitud, pudiera ser, pero en lo personal me gusta segmentarlo así. El ataque del enemigo. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Más adelante nos dice, nos insta a utilizar todo lo que es la armadura de Dios, toda. Porque llegamos al versículo 16 que dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar, ¿qué cosa, hermanos? Todos los dardos de fuego del maligno. Hermanos, en Santiago capítulo 4 versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. El diablo es nuestro principal enemigo y único enemigo. En el momento en que nosotros nos rendimos a los pies de Jesucristo, nos echamos, por así decirlo, encima a este enemigo que antes no teníamos, porque Él es el padre de la mentira, pero una vez que vinimos a los pies de Cristo y lo recibimos por fe en nuestros corazones, ahora Él es nuestro principal enemigo, el diablo. ¿Lo crees? Y dice que Él anda como león rugiente buscando alrededor a quién devorar, a esa presa fácil, a esa perniquebrada, a esa que se aleja de la protección del redil o de los demás y que está débil. Y el enemigo lo visualiza y ve todos sus puntos débiles y sabe por dónde le va a atacar y lo va a destrozar, lo va a afectar. Hermanos, dice que debemos de tomar toda la armadura y sobre todo el escudo de la fe, con el cual podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿A alguien le gusta tirar dardos? ¿Se han visto esos dardos que tienen en la punta un plomo o algo así y que hace precisamente que se vaya con cierta dirección horizontal hacia un objetivo, ¿verdad? Y son muy peligrosos. Yo antes jugaba mucho con un popote y unos cortineros como estos. No sé cuántos lo hacían. Yo sí lo hacía y con una liga y eran súper peligrosos porque de repente alguien se les zafaba y sí nos pinchábamos por ahí con esas cosas muy peligrosas, pero daban una dirección impresionante. Esos dardos de fuego dan en el blanco en tu vida cuando hay debilidad espiritual, hermanos. Son ataques del enemigo. Y un ejemplo más, hermanos. Y con este ejemplo, ojalá que te quede claro el asunto de que el enemigo está atacando. Mateo capítulo 4. Así, rápido. Mateo capítulo 4, hermanos, en este capítulo, el Señor Jesucristo dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hermanos, los ataques del enemigo son claros. Y el Señor Jesucristo aquí fue tentado y la Biblia dice que Él fue tentado en todo. Y si dice en todo es porque es en todo. ¿Lo crees? Pero sin pecado. Es la gran diferencia. Y si está aquí registrado en Mateo capítulo 4, este evento en el cual el Señor podía hacer grandes cosas porque Él es Dios, hermanos. Él podía haber dicho que esas piedras se convirtiesen en pan. ¿Podía haberlo hecho? Claro, para Él no es nada imposible. Pero hizo algo, hermanos, que nos ayuda a nosotros. Está escrito para nuestro beneficio. Y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Hermano, cuando venga el enemigo, recuerda esa palabra, escrito está. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Estás teniendo una prueba difícil. ¿Qué dice Dios? Es un ataque, mejor dicho, porque la prueba ya la vimos. Es un ataque directo. ¿Qué dice Dios? Escrito está. Y así sucesivamente lo llevó, dice, a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, y torció las escrituras. Y nuevamente, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te voy a dar si postrado. Y otra vez, Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, qué impresionante es ver cómo el enemigo no se detuvo ni en lo más mínimo para tentar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Crees tú entonces que se va a detener para no atacarte a ti? ¿Tú crees que lo va a hacer? ¿Tú crees que el hermano Rogelio es muy maduro?
el hermano Enrique, siervos del Dios Altísimo. Hermanos, tengamos cuidado. El enemigo está atacando. Es una guerra espiritual 24 horas. ¿Lo crees? Por eso Efesios capítulo 6 nos dice que debemos de vestir toda la armadura de Dios, toda completita, porque estamos en guerra y el enemigo está atacando, está aventando dardos de fuego, dardos. ¿Cuál es un ataque del enemigo en tu vida? Hermanos, y por último, la prueba, ataque del enemigo, y por último, consecuencias de malas decisiones. Otra vez, consecuencia de malas decisiones. Y quiero atreverme a decirte, hermano y hermana, que muchas de las cosas por las cuales estamos batallando es por esto. Por nuestras malas decisiones. No le echen la culpa al enemigo porque no es un ataque. Él no es omnipresente. Él se tiene que valer de sus demonios. Él a veces, no, ni en cuenta. Tú solito. Y tú dices, Dios, es una gran prueba. Mira hacia atrás y date cuenta si en verdad es una prueba, o un ataque, o consecuencias. Hermanos, quiero aclarar, por favor, o mejor dicho, decirles nuevamente que Dios es el Dios de las oportunidades. Si nosotros fuéramos, ya nos juzgamos, emitimos juicio, pero Dios no es así. ¿Cuántos no se han equivocado? ¿Cuántos no nos hemos equivocado, hermano? Pues estamos en guerra. Pablo le dice a Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Los pastores se equivocan, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que no tenemos cosas que corregir nosotros, hermanos? Tenemos muchas cosas que corregir, alinearnos, pedirle la ayuda al Señor. No tenemos licencia para hacer las cosas malas, pecar, no tenemos licencia, hermanos. No se trata de que hago lo malo, pido perdón y sigo adelante. No, se trata de evaluar nuestra vida, considerar cómo estamos delante del Señor y seguir peleando la buena batalla. Hermanos, pero lamentablemente hay consecuencias de nuestras malas decisiones. Y ejemplos tenemos. Uno que lo menciono así rápido, así usted ya lo conoce. Aquel hijo pródigo, ¿ya se acordó? Tenía todo con su padre y se fue y vivió perdidamente. Tenía todo. ¿Y quién se alejó? ¿El padre o el hijo? El hijo se alejó. ¿Hubo consecuencias? Muchas, terribles, terribles consecuencias. Pero tengo otro ejemplo. En primer libro de Samuel, capítulo 2. Vamos, hermanos, vamos ahí. Por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Dice... el capítulo 2, versículo 20, 29 y 30. Pero antes, déjenme ver, hermanos. 2:12. ¿Sí? Dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Sí lo vieron ahí, hermanos? Capítulo 1, versículo 3, dice en la última parte, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Dice ahí la palabra del Señor, capítulo 3, versículo 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. ¿Por qué dice esto? Porque en el capítulo 2 dice que los hijos de Elí eran hombres como malos. No tenían conocimiento de Dios. Me llama la atención que eran sacerdotes, ¿sí? Y no conocían a Dios. Qué tremendo. Versículo 17 del capítulo 2.
era pues muy grande delante de Jehová. ¿En qué cosa? El pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Versículo 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Esto lo sabía Elí. 23, y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Vean ustedes el 24. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y luego dice, versículo 25, parte última, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ya Dios había dicho eso. Versículo 30, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y el capítulo 3, hermanos, el capítulo 3 del 12 dice, aquel día cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Con Dios no se juega, hermanos. Dice, y le mostraré, versículo 13, que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que, ¿cómo? Que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y subrayen lo que dice. Y él duele, hermanos. Yo sé que duele, pero es una verdad. Y él no nos ha estorbado. Es un área tan importante, hermanos, que nosotros como padres hemos descuidado, me incluyo. Pero yo tengo que ir al manual y decir, sí, Señor, aquí estoy mal. Tengo que corregir estas cosas. Hermanos, es muy importante la labor de los padres para conocer, ¿sí o no? Son las bases. Y si tú ya te equivocaste, ¿por qué no corriges? Yo me he equivocado, pero es una guerra, tienes que avanzar, no te rindas, no te rindas, porque si te rindes, vamos a cosechar entonces dolores, vergüenzas, situaciones muy hostiles, y todo porque tomamos malas decisiones e ignoramos una parte importante en la vida de los hijos, que es la disciplina, ¿sí o no? No hubo disciplina. Y ahí están las consecuencias. No digas entonces que es una prueba. Son consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero, ¿qué crees? Dios es el Dios de las oportunidades y Él te puede ayudar. Porque para Él nada es imposible. ¿Lo crees, hermano? ¿Crees que si hay un cambio en nuestra vida y le digo, Señor, me he equivocado? Sí, he tomado malas decisiones. ¿Crees que Dios te puede ayudar? Yo sí creo. Y puede cambiar muchas cosas. Dios. Por último, y cerramos. En segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel 11, hermanos, y aquí ya estoy solamente mencionando. Esto le sucedió a un hombre que era conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Hermanos, David, el rey David. Ahí tenemos toda esta historia preciosa que nos dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo, nota hermano, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra. Era un tiempo de guerra, hermanos. No era un tiempo para quedarse apaciguado. Era el rey. El líder tiene que poner el ejemplo, ¿no lo crees, hermano? ¿Varón? ¿Crees tú que tienes que poner ejemplo? Tienes que tenerlo, hermano. Tienes que ponerlo. Era el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a Amonitas y sitiaron Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Pero esa palabra, ¿cómo cala, hermanos? Pero. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. ¿Qué te gusta?
¿Qué horario te gusta que se haya levantado David? Y eso que no era pandemia. Se levantó de su lecho, se paseaba la terraza de su casota y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer. Empezó un plan aquí en su mente, a trabajar aquí. Hermanos, y ahí dice la palabra de Dios que hizo cosas terribles, David. Hermanos, no era momento de quedarse quieto, era tiempo de guerra. Hoy tenemos guerra espiritual. Y David tomó una mala decisión, muy mala decisión, que le causó lágrimas, muchas lágrimas. Su propio hijo, Absalón, lo quería matar. Imagínense, el bebé que tuvo con Betsabé murió, padeció. Dios lo restauró, sí, Dios restaura, pero hubo terribles consecuencias. Hermano, ¿en qué situación estás tú? ¿En la prueba? ¿En el ataque? ¿O en las malas decisiones? El único que nos puede ayudar a salir adelante en cualquiera de estas tres es nuestro Dios. Solamente tiene que haber un corazón contrito, humillado y reconocer que sin Dios no somos nada y no podemos absolutamente nada. Separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Hermano, es tiempo de aprovechar la misericordia de Dios y decirle, perdóname y ayúdame, porque he fallado. David dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso lo dijo el hijo pródigo. Pero David expresó otras palabras parecidas. Contra ti, solo he pecado. Hermanos, ¿qué vamos a hacer? Hay tempestades, pero muchas veces esas tempestades tenemos que evaluarlas y darnos cuenta qué está pasando realmente en nuestra vida. Dios nos bendiga, Dios nos ayude a todos nosotros.